chains. These are my moments. I swallow your heart. It seemed to be fearless. Nothing will come. It's all gone. Nothing will change. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que cada quien nos esté viendo. Bienvenidos nuevamente a Desde el Alma. Y mis queridos no pertenecientes, vamos a continuar con el segundo video de los 12 pasos que hemos estado trabajando con el psicólogo Federico Quevedo. Pues bueno, para quienes no conocen a Freddy, como le decimos de cariño, bueno, él es psicólogo clínico, tiene ya muchísimos años de experiencia en adicciones, con el trabajo en adicciones, particularmente en adolescentes, y consideramos importante tocar esta parte de los 12 pasos, ya que evidentemente, como lo platicamos en el programa anterior del primer paso, del cual les dejo el link, pueden ver que no solamente aplica para el tema del alcohol, en general para cualquier tema de adicción, y que muchos otros grupos han estado tomando como una especie de guía para poder autoayudarse en grupo y poder resolver mejor quizá la codependencia que llegamos a tener a una sustancia, a una persona, a una relación, a un juego, etc. Freddy, bienvenido nuevamente a Desde el Alma. Hola Miriam, pues muchas gracias una vez más por invitarme y pues con toda la intención de poder compartir, ¿no? Desde pues lo que he vivido, la experiencia en esto de las adicciones, el conocimiento del programa de Alcohólicos Anónimos, que pues finalmente la idea con estos programas no es hacer una interpretación en realidad o decir si algo está bien o está mal, simple y sencillamente es por qué sirve, por qué ayuda, por qué hoy se considera una de las cuestiones más importantes sobre todo en el trabajo de cualquier adicción, ¿no? Ya decías tú bien, ya sea de consumo de cualquier sustancia o incluso de alguna conducta, ¿no? Alguna conducta con esta característica obsesiva y de falta de control de impulsos, que pueden ser las compras, las relaciones sexuales, hoy a Internet y a todas estas cuestiones de tecnología, ¿no? Claro. Fíjate que una cosa que me llama la atención ahora que estuve leyendo sobre el segundo paso, fue algo muy curioso porque, y creo que lo platiqué contigo, ¿no? Una cosa es leerlo y otra cosa es cuando lo comprendes, que creo que es lo que igual que tú me interesa mucho más en estos programas, porque bueno, seguramente hay muchísimos videos y documentación de un programa que tiene tantos años, décadas, desde el siglo pasado, literal, desde 1935 más o menos. Sí. Sin embargo, algo que a mí me ocurrió y se los comparto porque creo que esa es un poco la intención de hacer estos videos sobre los 12 pasos, es cuando te sugerí hacer el programa, digo, yo conocía el tema de los 12 pasos porque como comenté en algún programa que hemos visto a lo largo del año pasado sobre adicciones, yo te decía que yo tuve un tío que fue alcohólico, que ya falleció. Él entró en el programa de AA por mucho tiempo, y recuerdo que pues siempre había libros y nos compartía la información, pero realmente como que yo no conectaba, había leído un poco por ahí algún libro, tal, pero como desde el nivel muy mental. Ahora que vuelvo a retomar la lectura y que he ido poco a poco conforme vamos desmenuzando los 12 pasos, algo que me llamó mucho la atención es que tuve la oportunidad después de que hicimos el programa sobre el primer paso, que es esta parte de admitir tu impotencia ante esa sustancia, ese objeto, esa persona, etcétera, que hace que nos derrotemos en el mejor sentido de las palabras y que no lo podemos controlar, ¿no? Esa rendición. Tuve la oportunidad de estar trabajando con una persona que tenía
un tema de adicción a la crack. Y conforme íbamos trabajando en las sesiones, fui comprendiéndolo, no solamente desde la mente, sino también desde el cuerpo, desde la resonancia con el otro, aplicándolo en mi propia vida, ¿no? Me parece, y creo que ahora retomando, recapitulando un poco el paso anterior que acabo de mencionar, brevemente tú algo que decías de este primer paso es que es esencial para poder continuar con todos los que siguen, y que realmente es un paso en donde muchos y muchas se atoran al inicio porque parece que tenemos esta cuestión de la autosuficiencia y el yo puedo solo, y el aceptar que estamos derrotados ante ese algo o alguien nos parece demasiado fuerte, y que mucha gente ahí como que va a vueltas en círculo hasta que logra como primero admitir esta aceptación de lo que te está pasando y a partir de ello poderlo trabajar. Leyendo este segundo paso, llegamos a creer que un poder superior a nosotros, más allá de nosotros, puede como devolvernos la sanación o estar en equilibrio. Me pareció un paso bien, ¿cómo se dice? Como polémico, porque estás hablando de una cuestión de fe, ¿no? Normalmente cuando nos hablan de poder superior, nosotros pensamos en un Dios, ¿no? En algo intangible, en algo que requiere rituales, cierta rendición y una serie de cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacer justo por esta autosuficiencia de yo puedo con esto, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte, Freddy, porque una de las cosas que me parece muy interesante cuando uno lee estos 12 pasos es que siempre te recalcan que son sugerencias, no son fórmulas, y al ser sugerencias, creo que se suaviza mucho porque no te está hablando de una imposición, es algo que tú vas primero leyendo, como vibrando en los que ya están en el proceso y finalmente decides como ejecutarlo, accionarlo. Entonces, en ese sentido me parece que en general esta cuestión de los 12 pasos que empieza con Alcohólicos Anónimos es súper interesante porque es como un proceso muy orgánico, ¿no? O sea, no es como haces esto y luego no es impositivo, no es conductista en ese sentido, o si tienes cierta conducción es mucho más sutil. Y creo que lo que le da la gran fortaleza a este programa es justo el que no lo trabajas tú solo. O sea, trabajas con tu persona, pero siempre con el contexto de tu grupo, cómo eso lo llevas a tu familia y cómo eso lo llevas a tu trabajo. Tú mencionabas algo que retomo el programa pasado como breve introducción a lo que hablaremos ahorita no recuerdo cómo le dijiste, pero a esta gente que son como sobrios alcohólicos, ¿no? O sea, que solo han dejado de beber, pero no han hecho más cambios de eso. Y creo que eso es lo más rico del programa. O sea, el programa de los 12 pasos que inicia con AA no solo es una cuestión de quitar una adicción a una sustancia o a alguien, sino hacer un cambio de vida, una resignificación, como un renacimiento, como una muerte y una transformación, que claro, si te quedas solo a nivel intelectual, seguramente no ocurre nada, pero por eso compartía mi experiencia de cómo fui como vivenciándolo a través de mi convivencia con alguien, y también yo lo fui comprendiendo y de verdad que me parece o sea, ese primer paso ahora me queda muy claro porque es tan importante esta de rendición o esa aceptación ante eso que yo pensaba que podía dominar. Pasando a este segundo paso, Freddy, del poder superior, háblanos de esto porque te digo, a mí en lo personal me generó cierto ruido dado que pues no toda la gente, o sea, siempre remitimos a algo religioso y me parece que esto es mucho más allá de lo religioso.
¿podrías empezar a abordar un poco cómo es esta cuestión del poder superior, de la fe, por favor? Sí, bueno, mira, también te lo diré desde mi propia experiencia. Esto de llegamos al convencimiento que un poder superior podría devolvernos el sano juicio, que ahora ya lo integran en las nuevas ediciones como salud mental, ¿no? Hablaban que el sano juicio es igual a la cordura en los 12 pasos que yo tengo, los viejitos, digamos, de alguna manera. Pero bueno, al final la idea es esa. Así como preámbulo, primero con esto que me decías de los que se quedan nada más haciendo algo, que serían los borrachos secos, se llama borrachera seca, que incluso hay un libro, ya creo que lo había recomendado, es del doctor José Antonio Elizondo, tal cual se llama La borrachera seca. Y no es idea de él, evidentemente ya el mismo Bill en uno de sus libros, en una de las cosas que escribió, pues ya hablaba de esta circunstancia, ¿no? De tan solo quedarse con la idea de dejar de consumir o dejar de tener una conducta X, ya pensando en lo que se hace ahora en los diferentes grupos de las diferentes maneras de abordar, ¿no? Yo creo que los 12 pasos, de alguna manera, lo que van haciendo es permitirnos esta capacitación para vivir bien sin el consumo. Entonces esta circunstancia, como dice este paso, pues al principio complica, porque si algo que tenemos que trabajar es esa rebeldía o ingobernabilidad en el primer paso, pues de alguna manera al aceptar, al admitir y al tener esta rendición o derrota referente específicamente al alcohol o a la marihuana o al crack o a la conducta sexual compulsiva, pues es todo un proceso. Al final, la idea es pensar que estos 12 pasos se siguen llevando durante el proceso de recuperación de vida. O sea, hay quien puede tener 25, 30, 40 años y sigue asistiendo a su grupo, quizá no con la misma regularidad. Y con esto no quiero decir si está bien o está mal, simple y sencillamente le sostiene a esta persona, está, diría yo, un poco más allá de lo que le pasa al que acaba de llegar. Esta obsesión se trasciende, ¿no? De alguna manera con el trabajo cotidiano. Entonces, la cuestión es aquí que seguimos siendo rebeldes de alguna manera, ¿no? Al principio. Entonces, de repente te dicen, tienes que dejar de beber, o tienes que dejar de fumar mota, o tienes que dejar de consumir cocaína. Ya eso es una complicación de entrada, ¿no? Es decir, caramba, pues esto es lo que me sostiene, aparentemente es lo que me hace estar. Y ahora, además, tengo que pensar que todo esto me va a ayudar, una energía mayor a mí, y si no, nomás no la voy a hacer, pues que esa no es la idea finalmente, ¿no? Aunque aquí habla de lo que te diría el padrino, de que efectivamente los pasos son sugeridos, que digamos, el camino de la sobriedad se sostiene, se empieza a sostener cuando empiezas a hacer un buen primer paso y sigues haciendo cada paso, lo cual te puede llevar a que tengas un buen proceso de recuperación. Y dice ahí, ¿no? Que tengas una mente abierta. Pero al final, una de las cosas creo yo, de los objetivos que tiene desde el alma y los no pertenecientes, es tener la mente abierta. La mente abierta para todo lo que aquí tú has traído para todos nosotros, desde lo transpersonal, desde lo que has trabajado con la sexualidad, LGBTTK. Esto sería la idea de vida de un ser humano, estar con la mente abierta. El problema es que nos van llevando por carriles como los caballos, ¿no? Desde que somos chavitos. Entonces, lo que es diferente, entonces eso ya bueno, puede llevarme a sentir que me está agrediendo, que en realidad me está agrediendo porque me dijeron que me agrede, no porque realmente está sintiendo que me agrede.
pero tengo que seguir esos cánones, digamos, para poder estar aparentemente bien. Entonces, aquí la idea, al decir que no son sugeridos, que esto es por atracción, es decir, AA no promueve, como te decía la vez pasada, quizá por ahí algún comercial de Alcohólicos Anónimos que se veían en la televisión, pero nada más, no ves espectaculares, no dicen en la televisión, pues, y recuerde usted que es muy importante que vaya usted a su grupo, cosas por el estilo. Pues no. Entonces, bueno, ¿cómo vamos entendiendo y cómo le vamos entrando a esto del poder superior? Que el tercer paso ya habla de cómo voy a dejar todo esto en ese poder superior, tal como lo concebimos. En este segundo paso, no sé si recuerdas, de repente dicen, a lo mejor para alguien el poder superior podrá ser su propio grupo. Ahí deposito con aquello que no puedo, con aquello que me carcome por dentro, que lo puedo hablar a donde nadie me va a señalar. Y a pesar de que estoy pidiendo que me devuelva el sano juicio, nadie me dice que no tengo un sano juicio distorsionado. Ningún compañera ni compañero, ni se levanta y dice, este está loco, yo ya me voy. En fin, que se va dando esta posibilidad de tal suerte que llega un momento en que, pues sí, si tú vas a los grupos en México, hablo de la República Mexicana, y creo que te lo decía la vez pasada, si tú haces una pregunta, a ver, de aquí ¿cuántos son católicos? Pues probablemente el 70% va a levantar la mano. Entonces, su dirección a cuando habla de un Dios, porque ya integrada la lectura, cuando empiezas a leer, ya te habla de un Dios, este paso. Y está concebido desde la creencia que tenemos cada quien. Aquí otro será Yahvé, otro será Mahoma, otro será lo que sea. Entonces, yo te lo decía, pues al final, estos dos personajes que escribieron y empezaron a sustentar este programa, que eran Bill y Bob, pues la verdad sí fueron muy inteligentes al decir un poder superior como que cada quien lo conciba. Porque si se hubieran ido por el lado, como buenos norteamericanos, totalmente católico, con ciertas derivaciones protestantes, pues estarían excluidos todos los demás, de alguna manera. Entonces hoy a lo mejor en Tokio, ahorita están celebrando bueno, no sé qué hora será, pero estarán celebrando un grupo, y alguien estará pensando en Buda o en algo así. ¿No? ¿Me explico? Entonces, es esta cuestión interior, que yo creo que lo importante, que el otro día leí algo, la idea no es que tengas más creencias, ni tengas más fe hacia afuera, sino cuándo va a llegar el día en que creas en ti. Cuando yo empecé a creer en mí, a través de un padrino y de una serie de cuestiones leídas dentro del programa, empecé a tener una vida diferente en mi proceso de recuperación. Fue cuando entendí que podía sentirme bien sin necesidad de beber. Porque bueno, yo creo que ya mucha gente sabrá que yo tengo que ver también con esto de las adicciones, no más como profesional. Y lo he dicho abiertamente, yo soy un alcohólico en recuperación. Entonces, en esta parte, el punto es poder entender que hay algo, sí, a donde pueda depositar todas estas cuestiones cotidianas, desde dolor emocional, que a veces se queda atorado en el sufrimiento, o preocupaciones que se tienen con respecto a la misma vida, y que tenga ese espacio, digamos, buscando esta paz interior, pero el que tiene que meterle, porque por ahí decía un sacerdote también alcohólico en recuperación, si alguien le dice, Dios, quiero sacar 10 en el examen de matemáticas, probablemente una voz diga, pero estudia, maestro. De otra manera, nomás no lo hacemos, ¿no? O sea, algo haré, a lo mejor que al profesor se le ocurran 2 de las cuestiones que tú has leído. Nada más en eso te echo la mano, pero en otra, échale, ¿no? Entonces, yo creo que empieza a hacer esta parte de como de empezarme a capacitar, empezar a entender que lo que menos tengo que hacer es estar en contra mía, porque eso es lo que hace el adicto.
Yo estaba en contra mía. O sea, el hecho de beber era lastimarme, no creer en mí y no creer en los demás y no creer en nada. Entonces, cuando empiezo a creer en mí, porque todo viene desde acá, no es de afuera, siempre de todo se busca afuera, y está aquí adentro. Creyendo en mí, puedo empezar a creer que hay esta posibilidad que puedo tener desde lo espiritual, sustentarme en algo. Pero si de otra manera la vida está bien, no lastimo a nadie, no me lastimo yo, si eso no lo ponemos enfrente y nos vemos como seres humanos que tenemos la posibilidad de encontrar una manera de estar bien, no importa si eres negro, si eres homosexual, si eres queer, si eres lo que sea, si tenemos esa posibilidad, eso es lo que hace el programa. Y fíjate una cosa interesante, hablabas de cuando inicia 1935, tú que empiezas a ser rolleriana, pues los grupos de encuentro más o menos coinciden en fechas. Sí. Los grupos de alcohólicos anónimos tienen esa característica. No hay, claro, en los grupos de encuentro sí hay un terapeuta, pero se apoya en lo que va saliendo, ¿no? En lo que cada quien trae y de ahí cómo me puedo yo identificar con mi compañera porque también estoy con broncas con mi pareja o porque también tengo algo económico, porque también me duele algo de la infancia y ahí sale y ahí se pone. Aquí lo que haces es, se pasan a tribuna, hay alguien que coordina y quien sí después de alguna manera va dando ciertas directrices desde su propia experiencia es el padrino. Que hay ocasiones que a lo mejor un padrino sí dice, a ver, tienes 3 meses en el programa y te quieres ir a la boda de tu hermano y aparte quedarte en la fiesta en Cancún, estamos fritos. Claro. Yo te diría que no lo hago. Ve un rato, come rico y te regresas. Entendiendo que es lo más probable que le pase a ese que tiene 3 meses. Ya cuando empiece a ver la pachanga, que alguno ya se echó una lipus y que el ratato diga, a lo mejor con una no hay problema, ya ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Ya se perdió. Claro. Entonces yo creo que este sostén te lo va dando a través de los pasos que se van haciendo y que sí tiene un soporte importante en la parte espiritual. Pero vuelvo yo a insistir, a lo mejor habrá alguien que en algún momento diga algo diferente a lo que voy a decir, pero aquí es el respeto de las creencias. Claro. Totalmente. No hay algo que se haga proselitismo en relación a alguna religión. Lo que pasa es que, como te decía, ¿no? Ahorita en Afganistán también, aparte de que deben estar pensando que qué rollo con los talibanes, pues también están trabajando en su propio proceso de recuperación y sin broncas. Si yo ahorita estuviera sentado con un japonés y con un etíope y con un norteamericano, si todos estamos en un proceso de recuperación a partir de este programa, nos vamos a entender incluso hasta ni siquiera conociendo los idiomas. Ahorita que te escuchaba, pues vinieron a mi cabeza varias cosas, ¿no? Una, reitero esta cuestión de que creo que algo muy rico del programa de los 12 pasos es lo orgánico, insisto, esta horizontalidad en la que se pone un grupo, ¿no? En donde independientemente de si tú tienes mucho dinero y tú estudiaste hasta segundo de primaria, si eres de un país y de otro, o sea, esta inclusión lo hace muy rico y creo que para su época estaba muy adelantado, ¿sabes? Porque ahorita tenemos mucha más noción de lo que es trabajar en grupo. Lo voy a decir desde el lado astrológico, en esta cuestión de era de Acuario y cambio de dimensión de la tercera a la quinta y todo, sabemos que no somos nosotros y ya. O sea, sí, soy yo como individuo en relación a un todo, no solamente personas, ¿no? El medio hábitat, los animales, todo, como este sistema que funciona como tal. Ahora, también viene a mi mente ya más concretamente con esta cuestión del poder superior, viene a mi mente Víctor Frank con su logoterapia, ¿no?
Él te hablaba y básicamente trabajaba con esta cuestión de encontrarle sentido, ¿no? Una parte que me gustaba mucho de lo que he leído de él es, quizá el hombre no va a encontrar ese gran sentido de su vida hasta que estés muriendo, ya que recorriste todo un camino. Sin embargo, en ese gran sentido que vamos descubriendo en el proceso, y no como meta necesariamente, simplemente como una brújula, vamos teniendo pequeños y medianos sentidos, ¿no? Voy a poner un ejemplo, quizá, no sé, yo tengo que preparar una exposición para una clase la semana entrante que le da sentido a estos días en ese sentido académico, pero dentro de eso, quizá hoy mi sentido es conseguir el material que tengo que comprar para hacer la exposición, armar la presentación en Word, bla, bla, bla. O sea, cómo se van como acotando en pequeños pasos que van dando ese sentido. Víctor Frank te hablaba mucho de esta cuestión de la fe. Y si tú buscas el origen de la palabra fe, habla de una lealtad y de una confianza, ¿no? Y creo que eso es a lo que se refiere este paso, ¿no? Tú lo dices muy bien, por creencias inmediatamente sociales de estructura, pensamos en religión, pensamos en que me rindo ante un ser intangible al que le voy a generar una serie de ritos. Es una posibilidad para muchos, por supuesto, pero para otros ese significado, ese sentido, esa fe, ese poder superior, simplemente me parece que es como entender que no eres todopoderoso. Es muy paradójico porque tú dijiste algo ahorita bien importante. Quizá esta cuestión de las creencias primero es creer en ti, pero para poder creer en ti tiene que haber cierto grado de humildad, que eres imperfecto, que tienes límites, que te equivocas y que hay cosas con las que no puedes. Y en esa paradoja del primer paso de me rindo, al mismo tiempo creo, ¿no? Entonces, te digo que por eso me parece muy interesante cómo se van como entretejiendo estos pasos, que sin el anterior de pronto el otro no tiene mucho sentido, ¿no? Una cosa que me llamó la atención cuando leí el texto, y eso me gustaría preguntártelo, tanto en tu experiencia como persona especializada en adicciones, como también un alcohólico en recuperación, lo cual también agradezco mucho que nos compartas abiertamente tu experiencia, siendo este espacio un espacio del alma, particularmente de los no pertenecientes, ¿no? De esta parte en donde de pronto todos nos sentimos freaks, raros, excluidos. Creo que una de las cosas que más me gusta es que toda la gente que participamos en él, hablamos mucho desde la honestidad, desde esta honestidad donde soy luz, soy sombra, soy un ser humano, ¿no? Porque a veces pareciera que el médico, el terapeuta tienen que ser perfectos, y no, la mayoría de los que estamos en esto sabemos que si alguien tiene problemas, y justamente por eso estudiamos estas profesiones, pues somos los que nos dedicamos a ellas. Simplemente resignificamos nuestras heridas y a partir de ellas las ponemos al servicio de algo mayor, que es ayudar a otros, ¿no? Retomando el tema, una cosa que mencionaban y me gustó mucho porque en efecto tiene que ver con la práctica, tanto como psicólogo que trabaja con personas con adicciones, como una persona que ha formado parte de estos 12 pasos y en lo que tú viviste también a nivel personal. Este libro te habla de que hay gente que se revela porque no cree en nada, hay gente que cree pero como que de dientes para afuera, y cómo, o sea, cuando tú lo ves en la práctica, cómo reaccionan por lo general las personas ante este segundo paso, o cuáles como las tendencias que se dan. Hay resistencia, hay demasiada rendición y entonces me superapego y incluso me puedo fanatizar. ¿Cómo se va viendo esto en la práctica en los grupos, Freddy, en la persona con una adicción o una codependencia? Pues mira, yo creo que se da todo esto de lo que acabas de decir precisamente. El que cree que con lo que está haciendo, porque hay quienes que se quedan con la idea que, por ejemplo, tú sabes que yo trabajo en
clínica. Y en clínica lo que hacemos es rehabilitación. La recuperación es cuando salen de la clínica. Es cuando ya se empiezan a gestionar, ¿no? Como ya sea lo emocional, a gestionar esto de los pasos ya en la vida cotidiana, ¿no? Pues hay quien se queda con lo que salió de la clínica, eso le es suficiente y no necesita algo más. Aún que es una indicación, aún que sabiendo que muchos de los que trabajamos aquí somos adictos en recuperación y de lo que ha sido la importancia, el programa en nuestro proceso. Hay quien regresa porque tuvo alguna recaída y cuando regresan, lo he escuchado varias veces, me ha faltado mucho lo de la parte espiritual. Necesito trabajar mucho la parte espiritual. Y pues hay muchas historias en las que pues se quedaron atorados en esta parte desde su creencia y por supuesto se quedó esto encima de la espiritualidad, pues porque falleció el papá, porque perdieron un hijo, porque se les incendió la casa, porque todo lo que se te ocurra, generalmente es más bien por pérdidas físicas, ¿no? Que viene este rollo y más de los que estamos en esta educación, porque a mí me educaron en la religión católica, pues generalmente volteas hacia arriba, ¿no? Oye, ¿por qué me has abandonado? Oye, ¿por qué murió mi abuela? Oye, ¿por qué a mí? ¿Y por qué todas estas cosas? Entonces hay quien se ha atorado porque sí hay cosas bien dramáticas. Sí te puedo decir historias muy dramáticas en donde sí dices, sí, pues con razón, ¿no? Con razón hasta, y lo digo aquí tal cual porque es un poco como esto que decía Jung de la sombra, ¿no? La sombra la traemos todos, es esta parte con la que nos cuesta mucho estos malos viajes que no se necesita meter un hongo para tenerlo, estas sensaciones terribles, esto de pensar que el vecino te sigue dejando el coche enfrente del estacionamiento y un día dices, ojalá y se muere este hijo de la fregada, no puede ser, todos los días le tengo que ir a tocar el timbre. Y quizá no es la sensación de que efectivamente, pero es la primera reacción que se tiene, ¿no? Entonces, quien ha tenido esta vida dramática, pues de plano dice, ¿sabes qué? Contigo ya no quiero nada, ¿no? Me vale, ¿no? O sea, pero ¿cómo puede existir alguien que ha permitido, ¿no? Y no es que se permita o no se permite, es la vida misma, pero poderlo entender tiene que pasar muchas cosas y muchos años. Porque incluso la posibilidad de cuestionárselo ya empieza a tener un rollo interno de decir, yo me estoy cuestionando eso, no puede ser. A ver si no me cae un rayo, a ver si no me pasa algo. Desde el cuestionamiento, imagínate cómo ha incidido todo lo que nos han dicho, que queda un momento que parecería que ya no puedo ni pensar por mí, ¿no? Porque voy en ese carril. Entonces, ha habido todo este tipo de reacciones, el que no ha seguido la sugerencia, el que siente que no ha trabajado lo espiritual, el que se cree con la idea de que ya está tan fortalecida, tan fortalecido o tan fortalecede, no sé cómo se dirá, ya con esto de la inclusión, que no sigue lo demás, ¿no? Y como te decía en el primer paso, o te platicaba en alguno de los programas, pues quien sale de una clínica, por ejemplo, quien ingresa o busca o encuentra un grupo, el primer año es un año de convalecencia. Es como una operación o con una bronconeumonía, pues que te van a dar una serie de indicaciones. Tienes que hacer esto porque si no lo haces muy probablemente regreses y peor. Y no es que sean brujos los médicos. Si no te cuidas, pues algo va a pasar. Y lo mismo pasa en esto. Entonces, sí hay toda esta cuestión de rebeldía, toda esta cuestión de, ¿y yo por qué tengo que hacerlo? Pues ya es suficiente con dejar de beber. Pero el problema es que, como todavía sigo peleado con la idea de que no hay manera de vivir bien si no estoy echándome un trago, pues claro que el decidir que voy a dejar de beber, pues me deja en una circunstancia de mucho enojo. Es una cuestión que está contenida.
Por eso la idea es cuando vas trabajando y te derrotas, o sea, la derrota, esta rendición, es decir, ya contigo yo ya no quiero nada, ahí empieza un camino muy importante para la recuperación. Pero sí, me he encontrado, pues tal cual lo dijiste, casos así. O sea, al final, lo que habla el programa, o los 12 pasos, pues son todas las experiencias de Billy Bo, tanto en lo personal como todo lo que vieron de sus compañeros al principio, todo lo que les costó poder lograr que empezaran a entender que tenían que dejar de beber para poder tener una vida mejor. Y digo vida mejor aún quedándose en una circunstancia complicada de vida, por supuesto que estará mejor que seguir bebiendo y además tener una vida trastocada, ¿no? Entonces, sí, esto es a partir de todas esas experiencias vividas. Sí me ha pasado que he visto de todo y quien se queda atorada o atorado en el asunto de, pues yo no voy a creer, porque ¿cómo puedo creer si me pasó esto? Bueno, no es que creas en esa parte que te, en la que viviste, en la que te educaron, sino puedes tener algo que te pueda sostener. Es más, esa persona a la que perdiste finalmente se puede convertir en eso. Claro, claro. En ese soporte interno. ¿Por qué no le das esa entrada? Y en muchas ocasiones ha habido esta respuesta de decir, oye, pues sí, ¿por qué no? Bueno, pues ve, aquí es, hazlo. Sí, yo creo que eso que tocas se hila muy bien con esto que te comentaba de lo logoterapéutico, ¿no? Quizá es que para cada persona uno lo irá adecuando a sus propios contextos, a sus propias creencias, ¿no? Creencias no solo en relación a lo religioso, sino de vida, la experiencia que tú has tenido en relación a lo religioso, ¿no? Y creo que esto es lo interesante, ¿no? Y es muy rescatable esta parte que cuando es creado este programa, justo se busca no meternos en religiosidades, ¿no? Al final es como conectar con esta especie de, me gusta la palabra brújula, que te ayuda a decir por aquí, ¿no? A lo mejor no es la meta en sí misma. Vuelvo a decir esta cuestión, somos un proceso, ¿no? Desde la parte muy existencialista, tú sabes que pues se habla mucho de eso, ¿no? Que no eres como un producto terminado y ya, o sea, tú ahorita pones el ejemplo, Claro. ya me rehabilité y entonces ya salí y a partir de este momento ya todo pasa como por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? O lo pongo en un contexto diferente, típico, ¿no? Que alguien que hace una dieta muy forzada, muy específica para adelgazar, o para ponerse muy fitness, etcétera, pareciera que llegas a una meta, ¿no? Bajé tantos kilos, aumenté tanto de masa muscular, en fin, cada quien. Pero si no hay, y ya, y entonces, no sé, llega la fiesta para la que la persona hizo todo ese trabajo y a partir de ahí se olvidó de los nuevos hábitos que fue integrando, la nueva manera de vivir con esta cotidianidad y su relación, por ejemplo, con su cuerpo, con la comida, con el ejercicio, etcétera. Y creo que eso pasa mucho, no, o sea, digo, ponemos el ejemplo de las adicciones al alcohol o alguna sustancia, alguna droga, pero pasa con la comida, por ejemplo, ¿no? Incluso yo lo he mencionado en programas de trastornos alimenticios que hemos hecho aquí, incluso a veces es más difícil porque pues sí necesitas comer, ¿no? O sea, no necesitas tomar alcohol, por ejemplo, para sobrevivir, pero sí necesitas comer. Entonces ahí sí tienes que ver lo que vas eligiendo, las cantidades, etcétera. Y pongo este ejemplo porque pasa mucho en estos famosos círculos viciosos, ¿no? Ay, es que adelgacé, pero volví a engordar, o fui al gimnasio, pero otra vez. Y es que se nos olvida, insisto, retomo lo de la brújula, vemos esto como una meta, como un fin que ya se sostiene por sí solo, sin acordarnos que realmente es un cambio de vida, es
algo que se integra en tu nueva manera de vivir, ver y experimentar la vida. Es una nueva experiencia de vida contigo mismo y con tu entorno. Por eso es que son procesos a veces tan dolorosos, tan lentos, ¿no? Esto me llamó mucho la atención, esto que decías, que a veces los padrinos dicen, oye, tienes 3 meses y ya te quieres ir a la boda, porque ahí vuelve a salir esta especie de arrogancia egoica, ¿no? Claro, ya pude en 3 meses, yo no sé por qué ellos tienen 20 años, y va de nuevo, ¿no? O sea, el ser humano en general por naturaleza, tenemos mucho este rollo de, lo voy a poner con esta palabra, quizá no tan exacta, de arrogancia, ¿no? Donde yo ya pude, ya puedo, y nos autoboicoteamos solitos justo porque caemos en esto. Y creo que ahí redunda lo de la humildad, justamente para decir, foco rojo, sí voy bien, pero justo porque voy bien, tengo que reforzarme, ¿no? Es el juego de la vida. Un amigo me decía, creo que muy sabiamente, y lo pongo aquí porque creo que viene a colación, que la vida no es una línea sostenida, ¿no? Él me decía, es como esta malabarista que va en una cuerda tratando de equilibrarse y al mismo tiempo está moviendo las pelotas. Es decir, realmente la vida es un constante equilibrio entre todo lo que se va moviendo. Hay momentos en donde las pelotas se caen y hay que volver a agarrar ritmo y volver a agarrar estructura porque eso es parte de la vida. Comentaba esto de lo existencial porque recordarás que por ahí parte de la filosofía existencial te habla de estar arrojados a la libertad inherentemente, ¿no? Porque en esta libertad no es hago lo que se me pega la gana. Sí, haces lo que en tu contexto, en tus limitaciones, en tu mundo limitado, porque al final el mundo de todos tiene cierta estructura y cierta limitación que puede ir cambiando. Tú decides cómo respondes en eso, ¿no? Lo que tú decías es, yo no puedo cambiar mi entorno al 100, pero yo sí puedo saber cómo me muevo y cómo lo vivo, dónde tengo que restringirme, dónde me abro, cómo cambio hábitos, cómo a lo mejor dejo de visitar gente a la que veía porque sé que son grupos donde fácilmente puedo caer nuevamente en tentación. Y no lo digo desde un sentido pecaminoso, sino de destruir el proceso en el que he caído. En fin, ¿no? Esta parte otra vez vuelvo a la palabra esencial del segundo paso y ya acercándonos un poquito al final del programa, Freddy. Fe. Fe como confianza. Fe como lealtad a algo, a alguien, una idea, una creencia adentro de ti, fuera de ti, que le dé brújula al proceso que estás llevando. Tú lo pusiste muy lindo, puede ser resignificar la muerte de alguien que perdí y entonces que eso me dé como ese Pepe Grillo que nos dice, venga, vamos, ¿no? Y que todos nos ha servido, creo que la mayoría de las personas lo hemos pasado, o ese Dios, o esa Madre Tierra, o mi grupo, o porque me quiero titular y eso se convierte en mi poder superior, en fin, ¿no? O sea, creo que es quitar lo religioso a esta cuestión del poder superior y creo que más bien es verlo en términos de lo que me da sentido, lo que me resignifica, lo que me sirve de brújula para que yo pueda continuar mi proceso hoy, que eso me encanta, ¿no? Este aquí y ahora, ¿no? Es lo que te va construyendo sin pensar. Y vuelvo a poner el ejemplo de mi tío estuvo como 20 años en el programa, cuando mi mamá muere, él se viene para abajo, que se fue en 5 o 6 años, cayó en un proceso de declive y finalmente murió de cirrosis, ¿no? Lo cual comprueba, pues, que nadie está exento de volver a caer, tenga los años que tenga. ¿Por qué? Porque somos proceso y en este proceso continuamente tenemos que estar haciendo como una revisión y entender que hay causas y efectos. O sea, si yo vuelvo a hacer todo lo que está como boicoteando mi proceso de dejar de beber, de comer distinto, lo que sea, evidentemente eso va a tener un efecto, ¿no? Y no es
que haya algo malo afuera que me está atacando y yo entonces, ¿no? Es como algo muy complejo, pero me parece muy interesante la significación de fondo que tiene este poder superior versus brújula. Finalmente, para cerrar el programa, Freddy, ¿quieres comentar algo que cierre este segundo paso en el proceso de los 12 pasos del programa inicial de AA? Pues mira, sobre todo retomar esto último que has dicho, ¿no? Hablabas de esto que decía tu amigo, de quien está en la cuerda floja y además haciendo malabares. Yo en algún momento decía que la vida también, y lo leí, no es mío, y me parece muy interesante, es como el electrocardiograma, ¿no? Tienes picos, tienes subidas, tienes valles, tienes crestas, y así es. El día que está parejo, el electrocardiograma Ya quiere decir, fuiste. ya peló gallo, ¿no? Exacto. Ya no está. Entonces, efectivamente es esto. Lo que hace el programa, de alguna manera, es lo que te decía al principio. Capacitarme para enfrentar estos altibajos sin que en su momento para mí sean una justificación para estar mal. O sea, en el programa aprendes que si se muere tu esposa, si se mueren tus hijos, no debe de ser suficiente para que te vayas y bebas. Claro. O sea, llega un momento que estás más allá de eso y poder hacer este trascender, estos duelos, todo lo que se vive, ¿no? Entonces, creo que la parte más importante del programa, y creo que te lo dije en algún momento en el primer paso, para mí es el cambio de actitud. Claro. Y efectivamente tiene que ver con esta libertad desde la mirada existencial y como dijiste bien, es la manera en que respondo. Por eso de ahí viene responsabilidad, viene de responder. Y tengo la mayor libertad, mayor responsabilidad, para que llegue el momento en que hoy yo digo, voy a hacer lo que se me dé la gana. No lastimo a alguien, va. No me lastimo a yo, va doblemente. Y entonces sí es el camino a seguir. Claro. Porque bueno, de que va a haber altibajos en mi vida, los va a haber y voy a tener pérdidas y voy a tener tristezas y, en fin, que al final integradas y expresadas y bueno, compartidas, que al final es lo que permite estar en un grupo, y bueno, quienes estamos en terapia o lo que sea, esto es lo que hace que pueda yo tener esta respuesta cotidiana, cambiando la actitud. No tengo que cambiar mi esencia desde la personalidad. Tengo que cambiar la actitud de la fe, ¿no? Al final, desde esta confianza, desde este saber que hay algo más, yo creo que no tiene que ser hacia afuera, sino tiene que ser hacia adentro. Y parecería pues, muy egocéntrico pensar que la fe la tengo que tener en mí, pero al final es lo que me hace humano. Claro. ¿No? Es lo que me permite decir, por supuesto que creo en mí, que tengo estas capacidades, que tengo estas áreas que hoy le llaman de oportunidad, que son aquellas en las que quiero idea de que estemos en este planeta, independientemente de todo lo que sale cotidianamente, es estar bien, vivir bien, aún en circunstancias en que la vida esté mal, porque si no, es oscuro todo. Y la idea son esta posibilidad, esta luz y este soporte que en el caso de los que somos adictos en recuperación, pues es lo que nos ha servido, a mí me ha servido. Por eso se dice, o muchos compañeros y compañeras y compañeres dicen, yo nací en el grupo tal. Sí, aparte del nacimiento biológico, este renacimiento para entender que soy un humano, no nomás un ser, sino un ser humano que tiene las posibilidades de estar en la vida, eso fue lo que a mí me pasó. Yo nací en aquel grupo hace 30, y lo digo, pues no pasa nada, hace 33 años, en la Colonia Condesa, y después ya me fui a un grupo más tradicional. Gracias a ellos estoy vivo, gracias a ellos estoy hoy aquí contigo. Pues Freddy, creo que esto
me gusta, ¿no? Lo del renacimiento. Creo que las personas sufrimos muchas muertes y renacimientos versus transformaciones a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y que a veces son renacimientos mucho más enriquecidos, a veces no, depende mucho otra vez de la persona, de la libertad y de la responsabilidad que tenemos con la circunstancia que tenemos y la actitud que tomamos. Finalmente creo que hay una frase que me gusta porque creo que es muy sencilla, pero que acota todo esto. Si tú empiezas a hacer cosas distintas, vas a tener resultados distintos, ¿no? Es un tema en general lógico, ¿no? Y si empezamos a mirar las cosas desde otra perspectiva, si empezamos a tener una actitud distinta, si empezamos a accionar distinto, nuestra percepción es distinta, seguramente la vida va a cambiar, porque haciendo las mismas cosas, teniendo los mismos pensamientos, las mismas creencias, sin cuestionarlas, sin ponerlas a prueba con nosotros mismos y con el que hoy somos, porque además esto es importante. Esa creencia me pudo servir hace 20 años, hace 30, hoy no, y seguramente mi creencia de hoy tal vez ya no me sirva para mañana. Entonces, finalmente para cerrar diría, la vida es movimiento, la vida es como estas líneas del electrocardiograma, ¿no? Es arriba, abajo, en medio, y justamente eso es lo que hace tan rica la experiencia de estar vivos, porque si no seríamos solamente como algo que está y no se mueve, ¿no? Y no, somos seres en constante movimiento y por ende en constante cambio y por ende en constante posibilidad de caer, pero como digo, más allá de cuántas veces caes, es cuántas veces te levantas y vuelves a empezar. Freddy, te agradezco mucho la sesión de hoy, pues nos estaremos viendo en un mesecito para el paso 3. Y a ustedes, mis no pertenecientes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta luego. Gracias.